Hablando de metodología, eh, habría que primero precisar que hay una característica que normalmente se pide, se cumpla en esta sección. A esa característica se le llama reproducibilidad. ¿Qué significa esto? Significa de que allí, en esa sección llamada metodología, o llamada procedimientos, o llamada materiales y métodos, a veces, depende, eso puede variar, pero lo que se busca ahí en ese capítulo es que con la información que se encuentra ahí, el estudio con sus resultados sea reproducible para otros. En palabras más simples, podría significar de que cualquier otro que use esa metodología colocada aquí, pues pueda llegar a los mismos resultados, ¿no? Eso justamente es la característica que hay que tratar de cumplir aquí en esta sección. La ciencia avanza por el conocimiento generado. Y en muchas áreas del conocimiento, pues lo que primero se hace es reproducir los resultados de algún estudio. Y a partir de eso se genera nuevo conocimiento. Entonces, y justamente esa reproducción de resultados de un estudio publicado se logra con la información que aparece aquí, ¿no? En esta sección llamada metodología. Bueno, en principio habría que comenzar también a cambiar la forma y el estilo de redactar la metodología, de un estilo que en las tesis es muy común, donde se separan secciones innecesariamente, por ejemplo, una sección de materia prima, guiones o viñetas, una sección de insumos, guiones con su viñeta o viñetas, equipos, instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto en realidad debe desaparecer y lo que sean materiales, insumos, equipos, instrumentos, van apareciendo a medida que yo explico lo que se hizo en el estudio. Entonces, no necesito separar, ¿no? Por eso que aquellos que redactan un informe científico tipo, tipo artículo científico, pues también tratan de que esto ya no exista, ¿no? Entonces, simplemente uno redacta la metodología y como lo va redactando, va mencionando estos materiales, insumos, equipos, instrumentos que ha utilizado, ¿no? Entonces, primero, migrar. Yo sugiero incluso para las tesis uno debería redactar de la misma forma, ¿no? De la misma forma que para un artículo científico. A ver, ¿quién está con el micro prendido? Bien, entonces también habría que especificar que dependiendo del área del conocimiento, podría haber alguna variación en el estilo de cómo se presenta la metodología, ¿no? En áreas exactas y naturales, normalmente existe primero una sección donde se especifica el objeto de estudio. Siempre hay un punto de partida, ¿no? Siempre hay un grupo de personas que se estudian, siempre hay un área geográfica o siempre hay una especie vegetal o varios elementos que son punto de partida. Sobre ese elemento que es el punto de partida se dice lo que se hizo, es decir, se describen las etapas de los procedimientos aplicados. Y al final, un análisis estadístico, siempre y cuando el estudio sea tipo causa-efecto o cuantitativo, aunque a veces en estudios descriptivos también uno usa estadística descriptiva. Ahora la estadística como que acompaña casi a cualquier estudio, ¿no? Pero generalmente la estadística aparece al final, ¿no? Entonces, en el orden, ¿no? Dependiendo del área. En otras áreas, como sociales y humanas, por ejemplo, se enfocan mucho primero al diseño, luego la población y muestra, la localización, se describe la intervención y luego el análisis que se hace, ¿no? Entonces, estoy hablando de una tendencia en papers respecto a esta sección, ¿no? Dependiendo del área del conocimiento.
¿no? Entonces, puede haber alguna otra estructura en el contenido de redactar la metodología en función del área, ¿no? Ahora, si hablamos de médicas, se enfocan también primero al diseño, luego los participantes, se describe la intervención y luego se coloca el análisis, ¿no? ¿Qué se hizo respecto al análisis utilizado? Entonces, vean, hay algunas particularidades, ¿no? En el caso de física, electrónica, matemática, generalmente ahí no tienen una sección de metodología, sino que en la introducción se describe el problema y el resto de capítulos soluciona el problema. Entonces, cada capítulo, obviamente, dependiendo de si ese problema se resuelve de manera extensa, van a haber más capítulos, y si ese problema se resuelve de manera rápida, pues van a haber menos capítulos. Entonces, pero es común que en esas áreas no haya una sección de metodología, ¿no? Entonces, y pueden verificar, ¿no? Entren a revistas de matemáticas, a revistas de física, de electrónica, y generalmente, podría haber alguna particularidad en alguna revista, pero hablando en términos generales, no es así, ¿no? No existe una sección de metodología. Por ejemplo, en el caso de un artículo de electrónica, miren, tomé un artículo pequeño que tiene una página nada más, pero en la introducción es donde hacen el planteamiento del problema. Y luego hay un capítulo donde soluciona el problema. Como le decía, si la solución es corta, un capítulo puede bastar, pero si la solución es más extensa, pues generalmente aparecen más capítulos, ¿no? Entonces aquí la solución se muestra de manera rápida, es necesario un solo capítulo y luego las conclusiones y la bibliografía, ¿no? Y es un artículo de investigación original, ¿no? Y publicado en una revista Q1 y es una sola página. Entonces, depende del área, ¿no? Del conocimiento para tener también algunas particularidades en cómo expresar la metodología. De manera general, eh, obviamente salvando algunas particularidades que hay dependiendo del área, pero de manera general uno debería acompañar la metodología con tablas y figuras, ¿no? Es decir, no es que sea obligatorio, pero es lo ideal, ¿no? Y principalmente en áreas donde la metodología es muy compleja cuando uno la coloca en texto, compleja de entender, pues es ideal pues de que me ayude en gráficos, en tablas para explicar lo que se hizo, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, como la secuencia metodológica de aplicación de una tecnología es un tanto confuso si uno la coloca solamente en texto, pues es mejor crear una figura, ¿no? Entonces, ahí quedaría más claro en realidad el proceso, porque hay procesos incluso paralelos que se siguen, alternativos o opcionales que difícilmente sería entendido si yo lo coloco en texto. Pero si lo coloco en una figura, eso quedaría más claro de entender, ¿no? ¿Cuál fue la secuencia lógica de la aplicación de una tecnología para generar un método que en este caso se hizo, ¿no? O una tabla para colocar los tratamientos, el control, etcétera, ¿no? Entonces ya quedaría más claro, ¿no? Realmente lo que se hizo en el estudio. Y así, ¿no? En diferentes áreas, por ejemplo, en áreas médicas donde a veces trabajan con personas, con pacientes, pues hay características de los pacientes o a veces hay criterios de inclusión, de exclusión de los pacientes, pues eso quedaría más claro si uno lo coloca también en una figura, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tablas con grupos controles, grupos de tratamientos, etcétera. Bueno, eh, en el caso de precisar materiales y un poco también para cumplir este criterio de reproducibilidad, ayuda mucho el precisar, ¿no? Algunos aspectos de esos materiales como origen, procedencia, características, composición, grado de pureza, número de lote, fabricante, etc. Características que sean importantes para el estudio. No estoy diciendo de colocar todas las características necesariamente,
pero sí las características que de alguna forma podrían influir en los resultados del estudio. Por ejemplo, aquí en un estudio utilizamos dos aceites esenciales, ¿no? Entonces, vean, yo podría decir, se usó aceite esencial de orégano y aceite esencial de timol, timol, ¿no? Vean, dos aceites esenciales. Yo podría decir suficiente eso, pero eso no ayuda a la reproducibilidad. Por eso que precisamos algunas características más. Por ejemplo, hicimos acá, fue comprada de una empresa, ¿no? Llamada Runcato Air, ¿no? Es decir, una empresa especializada en vender aceites esenciales. ¿Eso en qué ayudaría? Ayudaría en que el que quiera conocer, el que quiera replicar el resultado, pues exactamente debería comprar ese aceite esencial de esa marca, ¿no? Pues el colocar la marca del aceite esencial o la empresa donde se compró, pues ayuda a la reproducibilidad del estudio, ¿no? Vean, es diferente que yo coloque nada más se utilizó aceite esencial de este y de este. Pero además de eso colocamos algunos elementos de la composición misma que son importantes para el estudio. No todo, porque yo podría colocar una lista de características de ese aceite esencial, pero solamente colocamos las características que son influyentes en el estudio. Como en este caso lo que hemos hecho es colocar esos aceites esenciales en un envase para darle una función bioactiva de conservación, pues sirve mucho, primero, el tipo de aceite esencial, ¿no? ¿Cuál es el tipo de aceite esencial más predominante? ¿No? Porque el aceite esencial no, digamos, si es de orégano, por ejemplo, tiene varios elementos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el de orégano, el aceite esencial de orégano contiene principalmente carbacrol, entre 60 y 65%. ¿Por qué colocamos ese dato? Porque ese dato es importante para la reproducibilidad del estudio. Porque posiblemente ya puedo tener la marca, pero de repente hay de mayor pureza o de menor pureza, ¿no? Entonces, con eso ya queda más claro. Y además de que ese elemento también influye en los resultados, ¿no? La densidad específica, el índice de refracción, son elementos que van a influir en el resultado. Entonces, esos elementos vamos colocando también como precisión de estos insumos o materias primas utilizadas, ¿no? Entonces, eso ayuda justamente a la reproducibilidad. Si trata de equipos, pues es difícil que un estudio sea reproducible si yo coloco, por ejemplo, que se usó una centrífuga. Entonces, ¿qué ayudaría a la reproducibilidad? Que yo coloque la marca, el modelo de esa centrífuga, incluso el país de fabricación. Entonces, siempre en temas de equipos o instrumentos, lo que sugerimos es colocar esos tres elementos, ¿no? Colocar la marca, el modelo y el país de fabricación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modelo, tenemos la marca y el país de fabricación. Aquí decimos que si usó un HPLC, también aparecen el modelo, la marca y el país de fabricación. Se usó un detector UV-Vis, también, ¿no? Marca, modelo, país de fabricación. Entonces, son elementos que me ayudan a cumplir con ese criterio de la reproducibilidad. En el caso de algunas áreas que usan, por ejemplo, aquí un trabajo del área de educación, que hicieron o que tomaron en todo caso un aplicativo que está disponible en la web, ¿no? Aquí menciona, ¿no? Un aplicativo matemático tomado de esta web, ¿no? Porque hay desarrolladores que dejan gratuitamente estas herramientas, estos instrumentos, estas aplicaciones en la web, para que cualquiera lo use, pero obviamente el que lo usa tiene que citar de dónde viene, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se está usando una herramienta, una aplicación para sumar, ¿no? Para sumas en niños, ¿no? Para aprender a sumar, en todo caso, para evaluar las habilidades en la suma en niños, ¿no?
Entonces mencionan de dónde viene. Eso ayuda a la reproducibilidad, porque yo puedo decir nada más se usó un aplicativo tal, pero es propio, es de alguien, de dónde. Entonces, y además que ayuda también a no incurrir en prácticas eh, no adecuadas respecto a derecho de autoría, ¿no? Entonces, eso. Ahora, en el caso de métodos, si el método es normalizado, solamente uno coloca la denominación del método y la referencia. Porque el que quiera saber específicamente cómo se hizo la medición de proteína, de ceniza o lípidos, etcétera, pues va a tener que ir a esa referencia. Ya no debo colocar más. ¿Por qué? Porque el método es estandarizado, ¿no? Entonces, cuando los métodos son estandarizados o yo sigo los mismos métodos que en la literatura ya aparecen, es decir, hay un otro autor que ha generado un método y yo estoy usando ese mismo método, pues simplemente coloco la denominación y la bibliografía, la referencia donde se encuentra ese método. Ahora, obviamente en las tesis también yo podría seguir las mismas reglas. Yo siempre sugiero también en las tesis seguir las mismas reglas. Ahora, si quieren precisar la norma, pues en anexo podrían colocar la norma, ¿no? Ya el detalle de la norma y el procedimiento más exacto, porque se trata de que el cuerpo del documento, del informe, no sea tan extenso. No se trata que la metodología tenga muchas páginas, ¿no? Solamente lo que complementa la metodología, pues podría aparecer en anexo. Aunque en artículo eso ya no se permite, ¿no? Porque el que quiera saber, pues va a la literatura. Ahora, en los casos de métodos adaptados, puede ser que yo tome el método de una literatura, pero algo cambió, alguna etapa, algún, algún procedimiento, el reactivo que dice el método no lo estoy usando, usé otro, pero ese otro hay que validarlo, entonces hay que decir, ¿no? Y hay que explicar, bueno, se midieron estas características usando un microscopio electrónico de acuerdo a esta bibliografía, de acuerdo a lo que hicieron estos autores. Pero, como hubo una adaptación en el método, pues hay que explicar aquí en qué consiste esa adaptación, en qué consistió la adaptación y dónde se hizo, ¿no? Es importante esa información cuando se trata de que el método no sea seguido eh, bajo el mismo procedimiento, bajo las mismas etapas ya difundidas en la literatura o en alguna norma, ¿no? Entonces, eso en el caso de que los métodos sean adaptados. Ya si son propios, pues uno tiene que detallar, ¿no? Entonces, los propios pues se relacionan ya a los pasos, las etapas, que en realidad uno no seguía la literatura, pues si lo hace, de alguna forma tiene que explicar lo que hizo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Se prepararon las formulaciones con estos elementos, se mezclaron durante tal tiempo, usando una termoprensa de tal marca, modelo, país de fabricación, etcétera, ¿no? Colocando tales cantidades, etcétera. Eso es propio, ¿no? Eso lo hemos... ¿qué pasa en algunos estudios? Que uno hace pruebas y pruebas hasta que estandariza su método, pues, y eso no está en la literatura, entonces eso ya es propio, ¿no? Entonces, eso uno lo describe, es como narrar lo que hizo y listo, ¿no? Entonces, eso ya no hay, no hay que citar porque obviamente ya es propio. En algunos casos y para algunas áreas, no para todos, pero en algunas áreas, a veces las revistas son incisivas en que uno debe colocar los protocolos éticos, los códigos que han sido aprobados, ¿no? Esos protocolos éticos. Entonces, por eso que es importante que aquellos que trabajan con humanos, con animales, con biodiversidad, tal vez, sigan procedimientos éticos avalados por una oficina que va a autorizar, ¿no? Esos procedimientos vía el cumplimiento de ciertos protocolos, porque eso se tiene que difundir
después, y en algunas revistas es obligatorio, ¿no? Hay una exigencia de colocarlo. En muchas no, pero en revistas médicas, en revistas que justamente fuertemente trabajan con humanos, con animales, con intervención, ¿no? En estos elementos o especies vegetales protegidas, etcétera, bueno, dependiendo, pues se exige, ¿no? Entonces hay que tener también esos cumplimiento de esos protocolos, pero avalados pues por una oficina, ¿no? Que controla ese aspecto. Eh, Ahora, si vamos a mencionar en la metodología que se hizo un análisis estadístico, es importante que se cubran todas estas preguntas eh, necesariamente, porque si no, eso no ayuda a la reproducibilidad. Y yo insisto en esto porque recibió muchos artículos en las diferentes revistas y se dice, se hizo análisis estadístico, pues se usó dicen, ¿no? Se usó el Excel para el análisis estadístico, nada más. Pero vean, que hay que decir para qué se hizo el análisis estadístico, qué prueba específicamente se usó, bajo qué condiciones se usó esa prueba y usando qué herramienta, qué elementos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, primero, ¿para qué? Para comparar las propiedades. ¿Qué se utilizó? Un análisis de varianza y la prueba de significancia de Fisher, diferencias múltiples. ¿Bajo qué condiciones? 5% de nivel de confianza. Usando estadística, el software. Y incluso la marca, el modelo y en qué país está la empresa dueña de ese software. O a veces colocan también la licencia que uno tiene para usar el software. Porque aquí puede haber que yo use un software que no tiene licencia. Y vean, cuando yo publico un artículo científico, prácticamente es una declaración jurada. En esta parte, si yo digo aquí que he usado el software SPSS versión 22, la más actual, lo que estoy diciendo de que estoy declarando que usé ese software. ¿Y qué pasa si no tengo la licencia? La dueña de esa licencia, con esa evidencia, directamente reclama su derecho, ¿no? Es un problema que ha pasado en otros países porque a veces indiscriminadamente uno comienza a publicar y a decir que ha utilizado un software sin tener la licencia. Y ya una vez que publico el documento, yo no puedo decir, no lo usé. No, pero acá has declarado que has usado ese software. Entonces, si has declarado, quiere decir que, y no tienes la licencia, quiere decir que ilegalmente lo estás usando. Entonces, por eso que en artículos científicos, incluso en las tesis, porque es lo mismo, van al repositorio y ahí nadie lo puede mover, ¿no? Ahí está la información, o sea, estamos divulgando que tenemos software, que hemos usado un software y no tenemos la licencia, pues hay que tener cuidado. Por eso que hay que buscar opciones. La tendencia ahora es de usar software libre, porque con eso me evito el problema. O compro la licencia, ¿no? Entonces compro las licencias y no tengo problema, ¿no? De decir, pues usé el software tal, ¿no? Entonces es importante eso porque los problemas a veces vienen después, ¿no? Porque eso en el tiempo aparecen, van a estar ahí en la web y en el tiempo las empresas hacen búsqueda siempre en la web y comienzan a darse cuenta que hay gente que usa el software, que saben que se usa el software de manera ilegal, pero con esto es la prueba. Es decir, la evidencia que ustedes han usado un software ilegalmente es justamente cuando publican un artículo diciendo que han usado ese software. Entonces, cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que decimos aquí, pero es importante decir y responder estas preguntas aquí, ¿no? En esta sección. En algunos casos, a veces se tienen procedimientos especiales
Eh, uso, es decir, además de responder esas preguntas, qué software usé, qué herramienta, para qué, con qué condiciones, también descargo algunos, no solamente descargo, sino utilizo algunas bibliotecas particulares que complementan lo anterior, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Por ejemplo, aquí aparecen algunas referencias. ¿Por qué? Porque se han usado, además de hacer esto, de estas pruebas, se han usado librerías y se han usado procedimientos de autores que han publicado ciertos, ciertas estrategias particulares, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Entonces aquí usando, por ejemplo, estas dos librerías, SensoMiner y FactoMiner, para hacer algunas de estas pruebas estadísticas con datos, ¿no? Lo importante es que la metodología sea didácticamente explicada. Y en esa intención, pues yo puedo utilizar texto, mapas, tablas, figuras, esquemas, gráficos, ecuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que sea necesario para que claramente se diga qué se hizo en el estudio y que eso cumpla con el criterio de reproducibilidad, pues es importante. Entonces, mientras más claro, mientras más impacto tenga la revista donde quieren publicar, va a ser más, eh, digamos, más exigente al momento de pedirles información aquí, ¿no? En esta sección. A veces en una revista Latindex no se es tan exigente, pues, y pasa todo, por ejemplo, en texto, y en texto no se logra entender claramente lo que se hizo. Se deja pasar a veces ese tema de precisar la marca, los modelos en equipos, pero si hablamos de revistas de impacto, eh, hay, por cualquier de esos detalles que no coloque, van a pedirme, ¿no? Y si son muchos, pues a veces esos elementos son motivo de rechazo, ¿no? Porque si yo envío una metodología que no se vea bien explicada, que le falten muchos elementos, suma y suma para decir, es que este trabajo no merece ser publicado. Por más bueno que sea el estudio, a veces por esos aspectos los artículos son rechazados, ¿no? Porque hay muchos cambios que hacer. Bueno, y en la redacción misma, ya más o menos nos dimos cuenta de que la metodología se debe redactar siguiendo el cumplimiento de los objetivos específicos del estudio. Ahora, obviamente, cuando hablamos de objetivos específicos, eso no aparece en el informe ni en el artículo. No debe aparecer, ¿no? En el artículo, pues, nunca aparece. ¿Qué aparece? El objetivo general, sí aparece, ¿no? Nada más. El objetivo general, como hemos visto, aparece en el resumen y aparece al final de la introducción. Pero los objetivos específicos nunca aparecen. Los objetivos específicos normalmente son parte de un proyecto de investigación y guían al estudio. Entonces, si guían al estudio, pues en la metodología aparece implícitamente en esos objetivos específicos. No están, no, los objetivos específicos no se declaran explícitamente, pero implícitamente están formando parte de la metodología y están formando parte de los resultados. Porque cada objetivo específico se tiene que conseguir, se tiene que alcanzar. Y se alcanza primero siguiendo un procedimiento. Y una vez que se tiene y se cumple el procedimiento, pues se tienen resultados, ¿no? Entonces, para alcanzar el objetivo específico 2, pues sigo un procedimiento. Y ese procedimiento me va a llevar a resultados, ¿no? Para alcanzar el objetivo específico 3, sigo un procedimiento y ese procedimiento también me lleva a resultados. Vean que yo redacto la metodología en función de cumplir esos objetivos específicos, ¿no? Y ese es un elemento que uno tiene que analizar, ¿no? A ver, estoy colocando, y normalmente en un proyecto aparece todo, ¿no? Aparece los objetivos específicos y también la metodología.
de tal manera que tiene que haber una coherencia, ¿no?, de la metodología respecto a los objetivos específicos. Y en el paper o en el informe ya no aparecen los objetivos específicos, pero sí nos damos cuenta que están implícitos en la metodología. O también van a estar implícitos en los resultados, ¿no? Entonces, de esa forma, yo redacto la metodología y lo complemento con inicialmente declarando el objetivo, el objeto de estudio o diseño, y al final el análisis estadístico, que de alguna forma coloca el aspecto de validación científica que necesitan estos estudios, ¿no? Obviamente no todos, porque hay muchos estudios que no necesitan análisis estadístico, pero hoy en día como que esto incluso en los estudios cualitativos toma mucha importancia. No solamente los estudios cuantitativos, ahora el análisis estadístico es importante. También en el análisis cualitativo es importante ya usar análisis estadístico. Incluso en el análisis de texto, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, pero ahora se habla de análisis textual. Y para eso se usa estadística también, ¿no? Existe la estadística de análisis de texto. Entonces, vean que la estadística ahora se convierte en un elemento muy importante para todo tipo de estudio, incluso para artículos de revisión. Si un artículo de revisión tiene estadística, pues eso le da más valor y tiene más posibilidades de ser publicado. Porque con la estadística se obtienen cosas que normalmente no se ven cuando uno coloca solamente texto. Entonces, si hablamos de artículo de revisión, en artículo de revisión de literatura, puede ser que en algunas revistas me pidan una sección de metodología. Y en otras no, porque estos 3 capítulos se unen para formar un capítulo llamado desarrollo y discusión. Entonces, voy a explicar en el caso de artículos de revisión que pidan la metodología, pues, ¿qué debemos hacer en ese caso? ¿Qué debemos colocar aquí, no? Entonces, hay que ponernos también en esa situación, ¿no? Porque si no me piden la sección de metodología, ya es más fácil porque simplemente los temas que he revisado los coloco aquí, ¿no? En un capítulo de desarrollo y discusión. Entonces, ¿qué pasa en artículo de revisión que me piden metodología, explicar metodología? Lo primero que podría estar apareciendo en estos artículos, obviamente eso también depende de la revista donde se publica. Por ejemplo, en las ciencias médicas es común eh, tener más sistematizado, y por eso que hablan de artículo de revisión sistemática, ¿no? Revisión sistemática, porque lo tienen sistematizado. Incluso usan protocolos para hacer esos estudios de revisión y metaanálisis incluso, ¿no? Entonces, ¿qué significa revisión y metaanálisis? O sea, aparte de la revisión, también hay un análisis estadístico. Cuando hay análisis estadístico eh, producto de esa revisión bibliográfica, pues se convierte todo esto en un artículo de metaanálisis, que tiene más valor que un artículo simplemente de revisión, ¿no? Entonces, es importante que se sepa esto también, ¿no? De que no es suficiente a veces para algunas revistas tener solamente la revisión. Entonces, eso uno lo ve, ¿no? Entonces, quiere publicar una revista, pues ve también artículos previamente publicados y yo puedo darme cuenta cuál es la tendencia de esa revista en artículos de revisión. Pero sí les puedo decir que ahora eh, el usar la estadística en artículos de revisión se vuelve también un elemento muy importante, ¿no? De mayor peso. Entonces, en estos tipos de artículos de revisión, en la sección de metodología, primero se describe bien el diseño del estudio. ¿Qué va? Protocolos utilizados y aspectos clave del estudio, ¿no? ¿Qué comprendió el estudio, ¿no? La revisión. Y aquí, por ejemplo, se dice que se usó un protocolo llamado FAME, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se usó una guía para hacer revisión sistemática y metaanálisis
que está en este documento, ¿no? Llamado FEIN. También estrategia de búsqueda. ¿Cuál fue la estrategia de búsqueda? Esto es lo más común, ¿no? Esto es lo que se pide más común en cualquier tipo de artículo de revisión que me soliciten la metodología. Decir la estrategia de búsqueda. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles fueron los criterios para incluir los artículos en la revisión? ¿Cuáles fueron los criterios para excluir artículos para la revisión? Por ejemplo, yo podría decir criterio de exclusión. Bueno, un criterio de exclusión solamente o fue considerar solamente papers, artículos científicos, no las tesis, bueno, aunque eso está aquí en tipo de documentos, pero cualquier criterio de incluir, por ejemplo, artículos que no tienen, que tienen más de 6 páginas. Los que tienen menos de 6 páginas lo excluimos, por ejemplo, ¿no? Un criterio de inclusión. Y a la vez de exclusión, ¿no? Entonces, los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Dónde se hizo la búsqueda? ¿En qué base de datos? ¿No? ¿Dónde se hizo la búsqueda? ¿Qué más? Términos utilizados en la búsqueda, es decir, palabras clave. Es decir, usé base de datos. ¿Cuál fue mi estrategia de búsqueda? ¿Cuáles fueron los términos clave utilizados? La combinación de términos, ¿no? Entonces, todo eso uno lo explica. ¿Cuál fue el idioma de la búsqueda? ¿Solamente inglés? ¿O también incluí búsqueda en español, en otra base de datos, o en la misma base de datos? Entonces, se tiene que explicar. ¿Qué documentos? ¿Solamente artículos científicos o también artículos de revisión? ¿También capítulo del libro? ¿Cartas al lector o no? Entonces, todo eso también se especifica. Y la fecha de la búsqueda. ¿De qué tiempo a qué tiempo se tomó en consideración para la búsqueda? ¿Los últimos 10 años, los últimos 20 años? ¿O desde el primer artículo que aparece en cierto tema hasta el último artículo? Entonces, todo eso se explica también aquí. ¿Desde qué año, tiempo, en tiempo, ¿no? En cuestión de temporalidad. Entonces, vean que es información, ¿no? Que tengo que colocar de básicamente cómo se hizo la búsqueda de la literatura que se usó en estos trabajos de revisión. Y puedo también acompañar todo eso con una figura. Quedaría más claro porque más fácil sería ver lo que se incluyó, las cantidades que se incluyeron, los que quedaron y al final los que se eligieron para la revisión. Si incluyen análisis sobre datos revisados en la literatura, pues eso tiene más valor, pero también hay que especificar cómo se hizo. ¿Cuál fue el tratamiento a esos datos? ¿Qué datos se trataron? ¿Qué tratamiento se les dio? ¿Y qué análisis se hizo sobre esos datos? ¿No? Entonces, uno tiene que ser creativo ahora para hacer también artículos de revisión que tengan mayor valor. Entonces, uno puede hacer análisis también de datos que vienen de la literatura, ¿no? Y convierto mi artículo ya en un artículo de metaanálisis.